¿Alguna vez has sentido que alguien cercano te está mintiendo directamente a la cara? Esa sensación en el estómago que te dice que algo no está bien, pero no tienes pruebas. Hoy te voy a contar la historia más dolorosa que he vivido. Una traición que nunca imaginé que vendría de mi propia sangre. De la persona que crecí defendiendo, protegiendo, cuidando. Si alguna vez has pasado por algo similar, si alguna vez alguien de tu familia te ha traicionado, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que descubrí no solo cambió mi relación con mi hermana, sino que me enseñó algo sobre el perdón que jamás había entendido. Y si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Aquí compartimos historias reales de familias mexicanas. Historias que te van a hacer reflexionar sobre la confianza, la lealtad y sobre todo, sobre cómo las decisiones que tomamos pueden destruir o reconstruir una familia. No te vas a arrepentir. Ahora sí, vamos con la historia. Me llamo Rodrigo, tengo 32 años y nací aquí en la Ciudad de México. En la colonia del Valle, toda mi vida la he pasado entre estas calles. Mi familia nunca fue rica, pero tampoco nos faltaba nada. Éramos, como dicen por ahí, clase media, una familia normal, trabajadora, unida, o al menos eso era lo que yo creía. Mi papá, Héctor, falleció hace 2 años, fue un infarto fulminante. Un martes por la tarde estaba cargando unos costales de cemento en el negocio y de repente se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Tenía 67 años. Dejó un vacío enorme en la casa, en el negocio. En nuestras vidas, el negocio era una ferretería de materiales de construcción en Iztapalapa, nada lujoso. Un local grande con olor a cemento fresco, a varilla oxidada, a polvo de tabique. Papá lo levantó desde cero, trabajando 12 horas al día durante 30 años. Era su orgullo. Y cuando murió, nos dejó eso, el negocio, la casa de mamá en Coyoacán. Y un poco de dinero ahorrado, quedamos tres. Mi mamá, Guadalupe, de 65 años, diabética, con presión alta y desde la muerte de papá con el ánimo por los suelos. Ya casi no salía de su cuarto. Pasaba las tardes viendo sus novelas, tomando su café de olla, rezando el rosario. Yo trataba de visitarla al menos 3 veces por semana. Luego está mi hermana, Daniela, 4 años menor que yo, 28 años. Siempre fue la consentida de papá, la niña de la casa, bonita, carismática, simpática, tenía ese don de caerle bien a todo el mundo. Entraba a un lugar y la gente se volteaba a verla. Siempre vestida a la moda, siempre con una sonrisa, pero yo la conocía mejor que nadie y sabía que detrás de esa sonrisa había una mujer que vivía por encima de sus posibilidades desde chica. Daniela nunca supo administrar su dinero. Se gastaba su domingo completo en el centro comercial cuando empezó a trabajar. Su primer sueldo se lo gastó en ropa y zapatos. Para el día 15 ya me estaba pidiendo prestado. Yo siempre le decía que no, pero al final terminaba dándole algo. Era mi hermana menor. Como la iba a dejar sin comer, cuando papá murió, mamá decidió que yo me encargara de las finanzas. Era lógico. Yo siempre fui el responsable. Estudié administración. Trabajé en un banco durante 5 años antes de dedicarme de lleno al negocio. Sabía de números, de inversiones, de ahorros. Daniela se encargaría del área de ventas y atención al cliente. Ella era buena en eso. La gente la adoraba y así funcionamos durante casi 2 años. Todo iba bien. El negocio generaba ganancias modestas pero constantes. Mamá estaba tranquila. Daniela parecía más madura. Yo pensaba que finalmente habíamos encontrado un equilibrio hasta que el martes de octubre. Era un día gris, uno de esos días en los que la Ciudad de México amanece cubierta de nubes bajas y el aire huele a lluvia que nunca llega. Yo había salido temprano de mi departamento en la Roma Norte para ir a casa de mamá. Necesitaba revisar unos documentos del negocio que papá guardaba en su estudio. Llegué como a las 10 de la mañana, toqué el timbre. Mamá tardó en abrir. Cuando lo hizo, tenía puesta su bata de flores, pantuflas rosadas, el cabello recogido en una coleta floja. Mijo, qué sorpresa. ¿No me avisaste que venías?, me dijo, dándome un beso en la mejilla. No quise molestarte, mamá. Solo vengo a revisar unos papeles. ¿Ya desayunaste? Sí, mijo. Me hice unos huevitos con frijoles. ¿Quieres café?
Acabo de hacer, no, gracias. Vengo rápido. Ahorita tengo que abrir el negocio. Entré a la casa. Olía a café recién hecho. A pan dulce, a ese aroma de hogar que solo las casas de las madres tienen. Las paredes del pasillo estaban llenas de fotos familiares. Yo de niño en mi primera comunión. Daniela con su vestido de graduación de secundaria. Papá y mamá el día de su boda. Hace más de 40 años, subí las escaleras hacia el estudio de papá. Era un cuarto pequeño en el segundo piso, un escritorio de madera vieja, una silla giratoria desgastada, estantes llenos de papeles y carpetas. En la esquina estaba el cofre, un cofre antiguo de madera con herrajes de metal. Papá lo había comprado en un mercado de antigüedades en Tlalpan. Era su lugar seguro. Ahí guardaba efectivo para emergencias, títulos de propiedad, actas de nacimiento, documentos importantes. Saqué la llave de mi cartera, una llave pequeña, dorada, que siempre llevaba conmigo en un llavero que papá me había regalado. Solo 3 personas teníamos copia de esa llave, mamá, Daniela y yo. Abrí el cofre, y en ese instante, el mundo se detuvo. Adentro había sobres de Manila con etiquetas escritas a mano por papá. Emergencias médicas, gastos del negocio, reparaciones de la casa. Abrí el sobre más grande, el que decía fondo familiar de emergencia. Estaba vacío, bueno, no completamente vacío. Había algunos billetes sueltos, conté, 20,000 pesos, pero yo sabía perfectamente que en ese sobre debería haber 520,000 pesos. Lo había contado hacía apenas un mes, cada billete de 1,000, cada billete de 500. Todo perfectamente organizado en fajos con ligas. Faltaban 500,000 pesos. Sentí que el aire se salía de mis pulmones. El corazón empezó a latirme tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me empezaron a temblar. Volví a contar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No podía ser. No podía ser. Me senté en la silla del escritorio. Sentí el sudor bajarme por la frente. ¿Quién había entrado aquí? ¿Quién había tomado ese dinero? Revisé el resto del cofre. Los otros sobres estaban intactos. Solo faltaba el dinero del fondo de emergencia. Eso era extraño. Si hubiera sido un robo, se habrían llevado todo, ¿verdad? Esto era algo personal. Alguien que sabía exactamente dónde estaba ese dinero. Alguien que tenía llave. Bajé las escaleras tratando de mantener la calma. Mamá estaba en la sala, viendo la tele, con su café en la mano. Mamá, ¿has abierto el cofre últimamente?, le pregunté. Sentándome a su lado, ella me miró por encima de sus lentes. ¿El cofre? No, mijo. Ya sabes que yo no sé ni dónde dejé mi propia llave. Hace meses que no abro eso. ¿Para qué lo necesitaría? Tú te encargas de todo. ¿Y Daniela? ¿Ha venido por acá? Pues sí. Viene seguido. Hace como 2 semanas se quedó a dormir. ¿Por qué? ¿Pasó algo, Rodrigo? Intenté sonreír. No, mamá, nada. Solo estaba checando unos papeles, pero por dentro. Mi mente ya estaba trabajando. Daniela, mi hermana, la única otra persona que tenía llave y acceso, la única que habría sabido exactamente dónde estaba ese dinero. Salí de la casa sin despedirme bien. Subí a mi coche, un Nissan Versa gris del 2018. Me quedé ahí sentado, con las manos en el volante. Mirando la calle, los vecinos pasaban caminando, un señor vendiendo tamales en su bicicleta, una señora barriendo la banqueta. La vida seguía normal para todos, pero para mí todo acababa de cambiar. Mi hermana me había robado. Daniela, la misma que de niña lloraba si alguien le quitaba su muñeca, la misma que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Esa Daniela había entrado a la casa de mamá y había tomado 500,000 pesos del cofre familiar. No podía creerlo, pero tampoco podía ignorarlo. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé en mi departamento, sentado en el sillón de la sala con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia las calles de la Roma. Los coches pasaban. Las luces de los edificios se apagaban una por una. Y yo seguía ahí, dándole vueltas a lo mismo. ¿Por qué lo habría hecho? ¿Estaba metida en problemas? ¿Drogas? No, Daniela nunca fue de eso. ¿Deudas? Posible. Ella siempre gastaba más de lo que tenía. Pero 500,000 pesos, esa cantidad no es para pagar una tarjeta de crédito. Eso es algo grande, algo grave. A las 6 de la mañana ya estaba despierto.
Tomando mi tercer café, decidí que tenía que hablar con ella, pero no podía hacerlo en el negocio, no frente a los empleados, y tampoco en casa de mamá. Esto tenía que ser en privado. Le mandé un mensaje por WhatsApp: Dani, necesito verte hoy. ¿Puedes en la tarde? Te invito a un café. Ella respondió media hora después: claro, hermano. ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Nada grave. Solo necesito hablar contigo. Ok. ¿A qué hora y dónde? A las 4 en el café de Polanco. El que está en Presidente Masaryk. Perfecto. Ahí nos vemos. Elegí ese café por una razón. Está lejos de nuestros lugares habituales, lejos del negocio, lejos de casa, de un lugar donde nadie nos conocía, donde ella no pudiera escapar fácilmente de la conversación. Llegué 15 minutos antes. Pedí un café americano. Me senté en una mesa al fondo, cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la entrada. Mi corazón latía rápido. Ensayé mentalmente cómo empezar la conversación. De hierro hice tu signo de interrogación. ¿Indirecto? ¿La acuso de frente o le doy espacio para que confiese? A las 4:17, Daniela entró al café. Traía unos jeans ajustados, una blusa blanca, tacones y sus lentes de sol puestos a pesar de que estaba nublado. Su bolsa era nueva, una Michael Kors que yo sabía que costaba como 10,000 pesos. Traía el cabello suelto, maquillaje perfecto. Se veía bien, demasiado bien para alguien que supuestamente ganaba 15,000 pesos al mes. Me vio y sonrió. Esa sonrisa que siempre usaba. Caminó hacia mí, me dio un beso en la mejilla y se sentó frente a mí. ¿Qué onda, Rodri? Qué raro que me sites así. ¿Seguro que todo está bien? Me dijo, quitándose los lentes y dejándolos sobre la mesa. Siéntate, Dani. Sí, todo bien. Solo quiero platicar contigo de algo. Ella pidió un capuchino con leche de almendra. Cruzó las piernas. Se veía tranquila, demasiado tranquila. O muy buena actriz, o realmente no sabía de qué iba esto. Esperé a que llegara su café. Tomé un respiro profundo y solté la pregunta: Dani, ¿has abierto el cofre de la casa últimamente? Por una fracción de segundo vi algo en su cara, un microgesto. Los ojos se le abrieron un poco más. La mandíbula se tensó apenas, pero lo vi, porque la conozco desde que nació, porque sé cuando miente. Ella tomó un sorbo de su café, lentamente, como comprando tiempo. ¿El cofre? No, hermano. ¿Para qué lo abriría? Tú eres el que maneja todo eso. ¿Por qué? Porque faltan 500,000 pesos. Esta vez la reacción fue más evidente. Casi se atraganta con el café, tosió, se limpió la boca con una servilleta. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo que faltan? ¿Estás seguro, Rodrigo? Completamente seguro. Conté 3 veces, pues yo no sé nada de eso. ¿Revisaste bien? ¿No los habrás movido tú a otro lado? No, Daniela. El dinero estaba ahí hace un mes. Yo lo conté. Y ahora ya no está. Ella se llevó una mano a la frente. Parecía genuinamente sorprendida. O era muy buena mintiendo. No puede ser. ¿Y mamá? ¿Ya le preguntaste a mamá? Mamá dice que no ha abierto el cofre en meses. Y yo te creo. Solo quedas tú. Las palabras quedaron flotando en el aire. Daniela me miró fijamente. Yo sostuve su mirada. Yo no fui, Rodrigo. Te lo juro por papá. Por la memoria de papá, yo no toqué ese dinero. Hizo la señal de la cruz. Besó su pulgar. Un gesto que hacíamos de niños cuando queríamos demostrar que decíamos la verdad. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a presionarla más. No iba a acusarla directamente. Porque si la acorralaba, se cerraría. Se pondría a la defensiva. Negaría todo. Y yo necesitaba la verdad completa. Necesitaba saber no solo si tomó el dinero, sino por qué. ¿En qué lo gastó? Si estaba en problemas, así que fingí. Fingí que le creía. Está bien, Dani. Perdón por haberte acusado. Es que, no sé. Estoy estresado. Probablemente yo moví el dinero y no me acuerdo. O lo conté mal. No sé, vi cómo sus hombros se relajaban. Suspiró. Sonrió. Ay, hermano. Me asustaste. Pensé que de verdad me estabas acusando. No, no. Perdóname. Es que con todo el estrés del negocio, a veces ya ni sé ni qué hago. Terminamos el café hablando de otras cosas. Del negocio, de mamá, de su novio nuevo que según ella era diferente a todos los demás. Yo asentía, sonreía, actuaba normal, pero por dentro ya estaba planeando mi siguiente movimiento porque vi algo en sus ojos cuando le pregunté del cofre. Vi miedo. Vi culpa, y supe con absoluta certeza que ella había tomado ese dinero. Ahora solo tenía que probarlo, y descubrir por qué.
Después de esa conversación en el café, algo cambió entre Daniela y yo. Por fuera todo seguía igual. Seguíamos trabajando juntos en el negocio. Seguíamos visitando a mamá. Seguíamos bromeando de vez en cuando. Pero por dentro algo se había roto. Cada vez que la veía, una parte de mí se preguntaba, ¿cómo pudiste hacerlo? Pero otra parte de mí tenía miedo. Miedo de que, si la enfrentaba sin pruebas, ella se cerrara por completo. Miedo de que la familia se rompiera. Miedo de que mamá, con su salud tan frágil, no soportara saber que su hija había robado el ahorro de toda una vida. Así que decidí hacer algo que nunca había hecho antes, investigar a mi propia hermana un día. Mientras cerrábamos la ferretería en Iztapalapa, llamé a un viejo amigo, Arturo. Habíamos trabajado juntos en el banco. Él ahora se dedicaba a la seguridad privada, instalando cámaras, monitoreando accesos, ese tipo de cosas. Arturo, necesito un favor, le dije por teléfono, lo que quieras, hermano. ¿Qué pasó? Quiero que me ayudes a revisar cámaras de la calle de la casa de mi mamá. Algo raro pasó ahí y necesito saber quién entró y salió en ciertos días. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Es algo delicado? Muy delicado. Está bien. Mándame la dirección y las fechas. Veamos qué se puede hacer. Al día siguiente, nos vimos en su oficina en una pequeña plaza comercial en la colonia Narvarte. Arturo descargó varios videos en su computadora. Eran tomas de las cámaras de seguridad de la calle cercana a la casa de mamá. Varias tomas, varios ángulos. Me senté a su lado. Él adelantaba, pausaba, hacía zoom. ¿Qué día dices que notaste lo del dinero? Preguntó. Lo vi el martes, pero el último conteo seguro fue hace un mes. Tenemos que revisar las últimas 4 semanas. Fueron horas de revisar imágenes. Vecinos entrando y saliendo. Coches estacionándose. El señor de los tamales. El de los elotes. Repartidores. Nada fuera de lo normal. Hasta que, en un jueves por la tarde, la vi Daniela bajando de un Uber frente a la casa de mamá. Llevaba una mochila negra en la espalda. Miró a los lados como asegurándose de que nadie la observara. Tocó el timbre. Mamá no estaba ese día. Yo la había llevado al médico. Eso lo sabía perfectamente. La cámara mostraba la hora exacta, las 4:12 p.m. 15 minutos después, otra toma la mostraba saliendo de la casa, ya sin la mochila, con el cabello un poco despeinado, respirando profundo. Volvió a mirar hacia ambos lados de la calle y luego se alejó caminando. ¿Quieres que te descargue este clip?, preguntó Arturo. Sí, y también el de cuando llega. Me entregó los archivos en una memoria USB. Los guardé en el bolsillo como si fueran oro. Pero aún había algo que no entendía en que había usado él. ¿Dinero? 500,000 pesos no desaparecen así nada más. Tenía que haber rastros. Empecé a observar con otros ojos todos los detalles de su vida. Noté su ropa nueva, sus uñas siempre arregladas, sus salidas frecuentes a zonas que antes ni pisaba, Polanco, Santa Fe, Las Lomas. Lo veía todo en sus historias de Instagram. Cafés caros, restaurantes elegantes, lobbies de edificios modernos con pisos brillantes y lámparas de diseño. Un sábado en la tarde, mientras mamá dormía la siesta y el negocio estaba tranquilo, decidí seguirla. Vi en su Instagram que había subido una historia con la ubicación desactivada, pero se veía claramente el letrero de una cafetería en Santa Fe. Reconocí el logo, tomé mi coche y manejé hasta allá. Me quedé a distancia. Después de un rato, la vi salir de la cafetería. Iba sola. Caminó por la banqueta, cruzó la calle y entró a un edificio alto, de cristal, con un lobby enorme y guardias de seguridad en la entrada. Me estacioné a media cuadra. Me quedé observando. Pasaron 15 minutos, luego 20. Daniela no salía. Bajé del coche. Me acerqué al edificio. El aire en Santa Fe siempre se siente diferente. Más frío, más limpio, más lejano del caos de otras partes de la ciudad. Entré al lobby fingiendo seguridad, como si viviera ahí. Buenas tardes, dije al guardia. Vengo a ver a mi hermana, Daniela Méndez. ¿Me puedes decir si ya subió? El guardia revisó una lista en una tableta. ¿Departamento 1204? Sentí un golpe en el estómago. Sí, ese mismo. Sí, el sistema marca que ya subió hace media hora. ¿Le aviso que usted está aquí? No, no te preocupes. Es una sorpresa. Mejor no le digas nada. Solo quería saber si ya estaba. Gracias. Salí del edificio con la mente hecha un torbellino.
Daniela no solo venía a Santa Fe a tomar café, tenía un departamento ahí, un departamento en una de las zonas más caras de la ciudad, un departamento que con su sueldo era imposible pagar. De vuelta en el coche, me quedé mirando la fachada del edificio. Ventanas de piso a techo, balcones con plantas, coches de lujo entrando y saliendo, 500,000 pesos. De pronto, todo empezaba a encajar. Al día siguiente, volví al edificio, esta vez con otra estrategia. Me acerqué a la recepción con un sobre en la mano, simulando ser un mensajero. Buenas tardes. Traigo unos documentos para la señorita Daniela Méndez. Departamento 1204. Me pidieron confirmar el nombre completo del arrendatario para el recibo. Mentí. El recepcionista, un joven distraído, sin mucho entrenamiento, revisó rápidamente en su computadora. Sí, aquí está. Departamento 1204. Contrato a nombre de Daniela Méndez. Fecha de inicio de arrendamiento, hace 3 meses y una semana, 3 meses y una semana. Casi el mismo tiempo, desde que el dinero desapareció del cofre. Perfecto, muchas gracias, dije. Y me fui. Esa misma noche imprimí todo lo que tenía, capturas de pantalla de sus historias en Santa Fe, el fragmento de video donde entra y sale de la casa de mamá, una nota con la información del departamento. Lo guardé todo en un sobre manila. Escribí a mano una sola frase en una hoja de papel blanco: sé que fuiste tú, sé dónde vives. Te espero mañana a las 3 p.m. en el café de Polanco. Ven sola. Al día siguiente fui temprano a casa de mamá. Daniela se había quedado a dormir ahí. Su coche estaba afuera. Mamá estaba en la cocina preparando café. Voy a despertar a Daniela. Tenemos que irnos temprano al negocio, le dije. Subí las escaleras. El cuarto de Daniela estaba con la puerta cerrada. Se escuchaba suave la televisión. Toqué una vez suavemente. Dani, ¿soy yo? ¿Ahorita bajamos, sí? No esperé respuesta. Deslicé el sobre por debajo de la puerta. Lo vi desaparecer lentamente hacia adentro del cuarto. Me quedé un segundo ahí mirando la rendija. Sentí una mezcla de culpa y determinación. Estaba tendiéndole una trampa a mi propia hermana, pero también estaba dándole una oportunidad de decir la verdad. Bajé, le di un beso a mamá. Le dije que tenía que irme antes al negocio y salí de la casa. El juego había comenzado. El reloj marcaba las 2:40 de la tarde cuando llegué al café de Polanco. Pedí otro café americano, esta vez casi no probé y el sabor. Mis manos sudaban. No sabía con qué versión de Daniela me iba a encontrar. La que niega todo, la que se victimiza o la que, por fin, decide decir la verdad. Miraba la puerta de entrada cada 10 segundos. Gente entrando, saliendo, parejas, ejecutivos, señoras con bolsas de lujo. Nada. Mi mente empezó a jugar en mi contra. ¿Y si ve las pruebas y simplemente huye? ¿Y si no viene? ¿Y si se va de la ciudad? ¿Y si le cuenta a mamá algo torcido antes de que tú puedas explicarte? A las 3:05, la vi. Daniela entró al café con paso rápido. No traía maquillaje. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado. Llevaba una sudadera gris y unos jeans viejos. Nada de la imagen perfecta de siempre. Buscó con la mirada y cuando me encontró, caminó directo hacia mí, se sentó sin saludar. Puso el sobre la mesa. Estaba arrugado como si lo hubiera apretado con fuerza. ¿Lo viste?, pregunté. Sí, respondió con la voz ronca. ¿Guardaste copias? Sí. Se quedó en silencio unos segundos. Miró por la ventana. Se mordió el labio. Sus manos temblaban sobre la mesa. Entonces ya no tiene sentido seguir mintiendo, dijo. Al fin sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. Quiero escucharlo de tu boca. Daniela, todo. Desde el principio. ¿Por qué tomaste el dinero? ¿En qué lo usaste? ¿Con quién te metiste? Ella tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé ni por dónde empezar. Rodrigo, empieza por el principio. Por esa fiesta en las lomas, de la que tanto presumías en tus historias hace un año. Me miró sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Te sigo en redes, Dani. Aunque tú creas que no, soltó una pequeña risa irónica, casi triste, ¿sí? Fue en esa fiesta. Una amiga me invitó. Gente con dinero, coches caros, casas enormes. Yo me sentía fuera de lugar, pero también sentía que por fin estaba cerca de la vida que siempre había querido. ¿Y ahí lo conocía el da Leonardo? Sí, Leonardo. Se quedó mirando su propia mano, jugando con un anillo barato que llevaba en el dedo. Tenía 40 y tantos. Bien vestido, reloj caro, sonrisa segura. Me dijo que se dedicaba a inversiones,
que ayudaba a gente con visión a multiplicar su dinero. Yo le conté del negocio, de papá, de mis sueños de tener una joyería bonita, con vitrinas iluminadas en una zona cara. Él me escuchó, me miró como si yo fuera importante, como si mis ideas fueran inteligentes. Nadie me había mirado así antes. Rodri, sentí un pequeño pinchazo en el pecho. ¿Cuántas veces había minimizado yo sus ideas? ¿Cuántas veces le había dicho que no entendía de dinero sin explicarle nada? Al principio solo me invitaba a comer. Me llevaba a restaurantes en Polanco, a bares con música en vivo. Me hablaba de inversiones, de gente que había empezado con poco y ahora tenía departamentos en Miami. Yo quería creerle. Quería creer que yo también podía vivir algo así. ¿Y la primera vez que le diste dinero? Un día me dijo que tenía una oportunidad pequeña, sin riesgo, para probar. Le di 80,000 pesos. Eran todos mis ahorros. Me prometió que en 3 meses me los regresaría convertidos en 160,000. Yo sabía que sonaba demasiado bonito para ser verdad, pero quería creer. ¿Te devolvió algo? Nada. Pasaron los 3 meses y me dio puras excusas. Que si el mercado, que si un movimiento en la bolsa, que si un socio no sé qué. Pero me seguía invitando a comer, me seguía prometiendo. Y yo, como idiota, seguía ahí y se limpió una lágrima con el dorso de la mano, hasta que un día me dijo, mira, Daniela, si quieres resultados de verdad, tienes que pensar en grande. Con 80,000 no vamos a ninguna parte. Pero si consigues 500,000, te prometo que en 6 meses tendrás 1,000,000. 1,000,000, Daniela. Con eso puedes abrir tu joyería, comprar mercancía, decorar como tú quieras. Y, de paso, reponer el dinero a tu familia sin que nadie se entere. Mis manos se apretaron sobre la mesa. ¿Pensaste en el cofre? Sí. Pensé en el cofre, pensé en el dinero que papá había dejado. Pensé que no era robar, que solo lo tomaría prestado por unos meses, que lo devolvería con intereses y todos estaríamos mejor. Tú tendrías más capital para el negocio, mamá estaría tranquila, y yo, por fin, tendría algo mío. Pero no salió así, no. Tomé el dinero ese jueves que viste en el video. Mamá estaba en el doctor contigo. Yo llegué con mi llave, abrí el cofre, casi vomito del miedo. Escuchaba hasta el sonido de mis propias respiraciones. Tomé los fajos, los metí en la mochila y salí corriendo. Sentía que todo el barrio me miraba, que los vecinos sabían, que las paredes me acusaban, pero nadie dijo nada. Solo el silencio y Leonardo. Solo vi al día siguiente. Me dio un recibo ridículo con el logo de una empresa que ahora sé que es falsa. Me prometió que en 6 meses me llamaría para entregarme el doble. Yo me sentía poderosa, importante. Una inversionista hizo comillas en el aire con los dedos, con desprecio hacia sí misma. Pasaron las semanas. Seguíamos saliendo, pero cada vez que le preguntaba por el dinero, él se enojaba. Decía que desconfiaba de él, que los negocios llevan tiempo, que yo no entendía nada. Hasta que un día simplemente dejó de contestar. ¿Dejó de contestar? Sí. Primero tardaba horas en responder los mensajes, luego días, luego nada. Lo llamé y me salí a buzón. Fui a la oficina que me había enseñado al principio y estaba vacía. El guardia me dijo que no sabía quién era, que ahí nunca había trabajado nadie con ese nombre. Cambió de número. Desapareció, se tapó la cara con ambas manos. Su voz se quebró por completo. Perdí todo, Rodrigo. Mis ahorros, el dinero de papá, todo. Y no sabía cómo decirte. No sabía cómo decirle a mamá. Tenía miedo de que me odiaras, de que me corrieras de la casa, de que dejaras de hablarme. Nos quedamos en silencio unos segundos. Solo se escuchaba el murmullo del café, las tazas chocando, la máquina de espresso. ¿Y el departamento de Santa Fe? Pregunté al fin de eso fue otra estupidez. Leonardo me dijo que, si quería tratar con inversionistas de verdad, tenía que verme exitosa, que nadie invierte en alguien que vive con su mamá en Coyoacán. Me ayudó a conseguir el departamento, bueno de ayudar. Me acompañó a firmar el contrato. Pagué el depósito y 3 meses por adelantado con una parte del dinero. Me decía que era una inversión en mi imagen, y yo lo creí. Yo, la tonta de siempre. Me mordí el labio. Sentí una mezcla brutal de enojo, tristeza y culpa. Enojo por lo que había hecho, tristeza por verla así, culpa por no haber estado más atento a sus inseguridades, a sus deseos de demostrar algo. ¿Y por qué seguiste negándolo cuando te pregunté del cofre? Dije con la voz baja, porque cuando me lo preguntaste, yo todavía tenía la esperanza de recuperarlo. Pensé que, si te decía la verdad en ese momento,
me odiarías y me sacarías del negocio. Pensé, en 6 meses todo se arregla, nadie se da cuenta y aquí no ha pasado nada. Y luego, cuando él desapareció, ya era demasiado tarde. La mentira se había hecho demasiado grande. Me miró directo a los ojos. No estoy aquí para justificarme, Rodrigo. No hay justificación. ¿Te fallé? Le fallé a mamá. Le falté el respeto a la memoria de papá. Solo quiero que sepas que no lo hice por maldad. Lo hice por idiota, por insegura, por querer ser alguien que no soy. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. El dolor seguía ahí. La traición seguía ahí. Pero también estaba la verdad, cruda, sucia, humana. Está bien, dije, al fin, ya sé lo que necesitaba saber. ¿Vas a denunciarme? Preguntó con los ojos llenos de miedo. No, pero esto no se va a quedar así. Vamos a arreglarlo. Los dos salimos del café cuando el cielo ya estaba anaranjado. Polanco se veía distinto a esa hora. Las luces de las tiendas comenzaban a encenderse. La gente caminaba con bolsas, con prisa, con risas. Nosotros caminábamos en silencio. ¿Se lo vas a decir a mamá?, preguntó de pronto Daniela. Me detuve en la esquina. La miré. Tenía los ojos enrojecidos, el rímel corrido, el cabello despeinado. Ya no era la imagen perfecta que mostraba en redes. Era solo mi hermana, desnuda de todo artificio. Si se lo digo así, de golpe, la mato del susto, respondí. No estoy dispuesto a perder a 2 personas de mi familia de entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que papá hubiera hecho. Trabajar. Pero esta vez de verdad. Ese mismo fin de semana nos sentamos en la mesa del comedor de mamá, cuando ella ya se había ido a dormir. Puse sobre la mesa una hoja en blanco, una calculadora y un bolígrafo. A ver, Daniela, dije, tomaste 500,000 pesos. Yo, para evitar un hueco demasiado grande, voy a sacar un préstamo de 200,000 a mi nombre, con el banco. Tú vas a trabajar conmigo para pagar ese préstamo y para reponer los otros 300,000. Todo va a quedar por escrito, sin dramas, sin lágrimas, solo números y responsabilidad XXX por. Haz lo que tengas que hacer, respondió ella en voz baja. Escribí un acuerdo sencillo pero claro. Ella se comprometía a devolver los 500,000 pesos en un plazo máximo de 5 años. Una parte a través de la reducción de su sueldo en el negocio, otra parte con horas extra cuando fuera necesario. Firmó sin siquiera leer 2 veces. ¿No quieres revisar?, pregunté. Me lo merezco. Confío en que no me vas a poner algo injusto. Y aunque lo hicieras, igual lo firmaría, porque la que arruinó todo fui yo. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Daniela dejó el departamento de Santa Fe. Entregó las llaves, perdió el depósito, pero liberó la renta mensual. Volvió a vivir de lleno con mamá. No más restaurantes caros, no más ropa de marca, no más fiestas en las lomas. En el negocio, su vida cambió también. Si antes llegaba a las 9, ahora llegaba a las 6:30 de la mañana. Abría la cortina conmigo. Movía costales, acomodaba cajas de azulejo, atendía clientes desde temprano. Ya no era la niña bonita de la ferretería. Era una trabajadora más, con las manos llenas de polvo y las uñas sin manicure. Al principio, discutíamos mucho. Yo estaba resentido. A veces le contestaba con dureza. Ella se callaba, aguantaba, respiraba hondo y seguía trabajando. Una noche, después de cerrar, explotamos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije. Mientras contábamos el efectivo del día, que no confiaste en mí, que preferiste creerle a un desconocido que a tu propio hermano. ¿Y tú alguna vez me hiciste sentir que podía confiar en ti con mis sueños?, respondió ella, sin levantar la vista. La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Siempre que te hablaba de poner un negocio, te reías. Me decías que yo no sabía ni lo que era un estado de resultados. Que lo mío era hablar bonito, no manejar dinero. ¿Cómo querías que te contara algo así si siempre me hiciste sentir menos? No supe qué responder, porque tenía razón. Yo me había puesto en el papel del responsable y la había dejado a ella en el papel de la que no sabe. Nunca me senté a explicarle. Nunca la traté como socia. Siempre como niña. Esa noche, por primera vez, entendí que la culpa no era solo de ella. El error, sí. La decisión de robar, sí. Pero detrás de eso había años de inseguridades que yo había alimentado sin darme cuenta. Con el tiempo, la dinámica empezó a cambiar.
Yo dejé de hablarle como a una empleada y empecé a hablarle como a alguien que también tenía voz en el negocio. Le expliqué cómo funcionaban las cuentas, los proveedores, los márgenes de ganancia. Ella, por su parte, aportó ideas para mejorar la atención al cliente, para hacer promociones, para modernizar nuestro perfil en redes. Poco a poco, la ferretería empezó a ir mejor. No nos hicimos ricos, pero las ventas subieron. Los clientes regresaban porque se sentían bien atendidos. Daniela tenía talento para eso. Un talento real, no inventado por Leonardo. Un año después de aquella confesión en el café, nos sentamos de nuevo en la mesa de mamá a revisar números. Has pagado ya 350,000, le dije. Te quedan 150,000 del acuerdo original. Daniela se quedó mirando la hoja, en silencio. No me lo digas como si me estuvieras haciendo un favor, respondió. Te sigo debiendo más que dinero, lo sé. Pero también has hecho mucho. Has trabajado como nunca. Has aguantado mis malas caras. Has cuidado a mamá. Eso también cuenta. Unos meses después, una noche, mientras cerrábamos la cortina del negocio, Daniela se detuvo y me habló con una voz que hacía mucho no escuchaba de hermano. ¿Gracias por qué? Pregunté, de verdad confundido, por no soltarme, por no tirarme a la basura cuando hice la peor estupidez de mi vida. Cualquier otra persona me habría denunciado, me habría humillado, me habría sacado de la familia. Tú no. Me pusiste a trabajar, sí. Me hiciste enfrentarlo, sí, pero me diste una segunda oportunidad. La miré. En sus ojos ya no veía a la niña impulsiva que quería aparentar algo que no era. Veía a una mujer cansada, sí, pero más firme, más consciente de lo que valía de verdad. No lo hice por bueno, le dije, lo hice porque eres mi hermana, y porque, aunque me hayas fallado, sigo creyendo que puedes ser mejor que tus errores. Hoy, mientras te cuento esta historia, han pasado casi 2 años de todo aquello. Daniela ya devolvió la mayor parte del dinero. Lo que falta, sé que lo va a pagar. No porque el papel lo diga, sino porque ella ya no es la misma persona que abrió ese cofre aquel jueves por la tarde. Mamá nunca supo la historia completa. Le dijimos que habíamos tenido que invertir fuerte en el negocio y que por eso el cofre estaba más vacío. A veces me pregunto si sospecha algo. A veces creo que las madres siempre saben más de lo que aparentan, pero nunca nos ha preguntado directamente. Y, honestamente, espero que nunca tenga que escuchar esta versión. Lo que sí sé es esto: el dinero va y viene, se recupera, se pierde, se vuelve a ganar. Pero la confianza es otra cosa. Cuando alguien de tu propia familia te miente en la cara, algo se rompe. No vuelve a ser igual, pero eso no significa que no pueda reconstruirse. Con Daniela, la confianza ya no es ciega, ya no es automática. Ahora es algo que trabajamos todos los días, en cada decisión, en cada conversación sincera, en cada perdón dicho a tiempo, en cada gracias que antes no nos dábamos. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías denunciado a tu hermana? ¿La habrías perdonado? ¿Habrías sido capaz de darle una segunda oportunidad? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar en tu propia familia, en tus propias heridas, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video con alguien que necesite escuchar que, aunque la traición duele, a veces el perdón y la responsabilidad pueden reconstruir lo que la mentira rompió. Nos vemos en el próximo video.